tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Bendita Redes Sociales en vivo, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a jueves 24 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, después de las palabras que dio a conocer la señora Gálvez, en donde atacó con todo al sureste y dijo que no teníamos la misma cultura de trabajo que en el norte, pues bastante se le han ido en contra. Ya vimos las reacciones por parte de algunos medios y de igual forma de algunos comentaristas ante estas palabras. Lo que no podríamos dejar pasar también por parte de Fabricio Mejía, analista político, es cómo califica el sur holgazán de Xochitl y la termina de rematar a esta señora, que hay que decirlo, que si de algo se ha hecho famosa es por ser corrupta y mentirosa, tanto así, y antes de irnos de lleno con estas palabras de Fabricio Mejía, esto dicen y piensan de la señora Gálvez. Xochitl Gálvez es de aquí de Hidalgo. Ella nació en el municipio de Tepatepec y ni su misma familia la apoya. Realmente ella fue senadora, quiso ser gobernadora del estado de Hidalgo, pero aquí en el estado no tuvo el apoyo suficiente para ganar, que además es una persona, pues yo me parece que muy falta de conocimiento del país. Muchas gracias, señor, ya llegó aquí. Efectivamente, una persona que no conoce al país y es tan mentirosa la señora Gálvez, que les digo, hace 7 semanas que la señora tuvo la idea de lanzarse para buscar la presidencia, ella misma en entrevistas decía no conocer al país, decía que tenía el conocimiento adecuado para gobernar la Ciudad de México, pero del país, no, que a eso no se había puesto, ni siquiera se le pasaba por la mente porque no tenía el conocimiento. Ahora de la noche a la mañana todo cambió y sale a decir que conoce la República Mexicana y que parte de la comunidad indígena la apoya, que ya vimos que realmente es otra mentira más de las incontables veces que se ha dedicado a mentir. Pero se fue más de lleno y ahora atacando al sur que le llama flojo y que no tenemos la cultura de trabajo. Ah, caray. Pues si así piensan estos señores, ¿qué futuro le espera a México o le esperaba a México? Por eso se hizo un cambio, y un cambio radical. Esto fue lo que abonó Fabricio Mejía ante los ataques de esta aspirante presidencial. Escuchen ustedes, porque la terminó de acabar con esto. De Xochitl. Durante el encuentro de los aspirantes holgazán de Xochitl. Durante el encuentro de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRIAN y de Claudia X González, el pasado 19 de agosto en Monterrey, la todavía senadora Xochitl Gálvez, la que todavía no ha dicho nada de su conflicto de interés entre sus empresas y su cargo como delegada en la Ciudad de México, la que pidió retomar la política de seguridad durante el negro periodo de Genaro García Luna y luego propuso prohibir las micheladas para bajar los índices de homicidio, ella, pues, ejerció violencia política de género contra sí misma. Lo que sucedió es que abrió la boca otra vez y de ella surgió una autenticidad que no es indígena, sino neoliberal. Dijo: hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y yo les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos, dijo, sí, porque no es su cultura, dijo la senadora poniendo ambos dedos índices en sus sienes. Pero tampoco, si el sureste no tiene gas natural, no va a llegar Tesla, aunque el presidente quiera. Esa fue su declaración completa. Lo más comentado, incluso por el presidente, fue que Xochitl fue a repetir
en el mismo estado donde su gobernador Samuel García declaró apenas en enero de 2021 que los del sur descansan mientras los del norte trabajan. Ahí mismo, en el Monterrey, la senadora X quiso quedar bien con su público clasista, rústico y parroquial. Pero la otra parte de la declaración de la senadora X fue que el sureste no tenía gas natural. Ella, que estuvo haciéndoles examen a los que iban a quedar en la Comisión Reguladora de Energía en el Senado, ella misma no sabe que el 75% de la producción de gas natural de todo el país está en Tabasco, Veracruz y Campeche. A menos que tampoco sepa que esos son estados del sureste. Pero vayamos a su declaración de que los del sur y los del sureste no trabajan 8 horas diarias porque no está en su cultura. La senadora X sorprendió usando un argumento que viene del siglo XVIII, ella que dice vivir en el post-21. Es la teoría de los climas que determinan a quienes los habitan. Es una polémica que aseguraba que los indios americanos eran inferiores a sus invasores europeos porque sus animales eran más chiquitos que los que había en Europa y que finalmente eran pueblos que para progresar requerían de la autoridad de la corona española. Así, a la supuesta inferioridad física de América se le aplicó una inferioridad política. El polemista más connotado de este pensamiento fue Cornell de Pont, quien en 1768 publicó su tesis de que el clima americano corrompía todo, a los animales y a los hombres, y pasó a disertar porque el calendario azteca no eran más que una serie de dibujos sin sentido porque, cito, los antiguos mexicanos no sabían ni contar hasta el 10. Así lo escribió. Esto recuerda a los textos de Ginés de Sepúlveda, en el sentido de que los indios mexicanos eran miedosos, imbéciles y dementes. Así lo dijo. Para Sepúlveda, la conquista estaba justificada porque si los indios eran bestias, y a esas bestias, cito, es lícito capturar, reducir a la esclavitud o matar, entonces quedaba fundamentada la invasión española como servidumbre natural de los indios. De Pont añadió a esto el clima, que medía igual que lo hace la senadora Xóchitl, con los paralelos de norte a sur. Así, decía el holandés, el clima cálido traía pobladores flojos, mansos y por tanto esclavos, mientras que el frío generaba libertades. Por los mismos años, un fraile dominico, Juan de la Puente, 1612, afirmó que era la influencia del cielo de México, es decir, las constelaciones astrológicas, el que hacía que sus naturales y los españoles que venían a habitarlo fueran, cito, inconstantes, lascivos y mentirosos. Hablo de esto no por un mero capricho bibliográfico, sino porque cada vez que se utiliza a las ciencias naturales, como en este caso la geografía, para validar una forma de dominación, se incurre en un prejuicio que, como todos, no tiene una justificación científica, sino política. Es decir, de quién manda y quién obedece. Así que cuando la senadora X trata de quedar bien con su público parroquial de Monterrey, que vive convencido de que ellos mantienen al resto del país con su esfuerzo, lo que está haciendo es encubrir un tipo de dominación. La historia de la famosa maquila en San Cristóbal, que ella dice que impidió porque los indígenas chapanecos, por su cultura, no trabajan 8 horas diarias, arroja luz sobre qué tipo de explotación quiso implementar el gobierno de Vicente Fox en el sureste del país, cuando la senadora era encargada de los pueblos indígenas. La historia es la empresa de Camel Nassif Borge, primo de Roberto Borge, preso ahora en un penal de Morelos, porque cuando fue gobernador de Quintana Roo, entre otras muchas cosas, le otorgó 10,000 hectáreas de selva protegida a sus familiares. Camel Nassif, el dueño de la maquiladora a la que se refiere Gálvez, es el conocido pederasta y traficante de niñas que mandó secuestrar a la periodista Lidia Cacho por publicar su libro Los demonios del Edén. Resulta que en 2002, cuando Fox tenía apenas un año en el poder, Camel Nassif decide cerrar su maquiladora de ropa en Acapulco por una huelga de los trabajadores en demanda de mejores condiciones laborales. Fox, entonces presidente, le ofrece al pederasta todas las facilidades para que ubique su fábrica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en pago a sus contribuciones millonarias, según Cacho, a la Fundación Vamos México de Marta Sagún. La empresa en Acapulco se llamó Transtextil International y fue reubicada en unas bodegas del supermercado Gigante que pagó el gobierno de Vicente Fox, mediante un fideicomiso que se llamó Marcha hacia el Sur. Con la nave industrial regalada, Camel Nassif tampoco tuvo que pagar salarios a las 300 mujeres indígenas de Chamula, Sinacatán y Tenejapa que laboraron en esa maquila que, según Xóchitl, ella evitó que se aceptara. Los sueldos los pagó el entonces gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, mediante un programa de becas para la capacitación laboral. Camel Nassif despedía cada 6 meses a las trabajadoras para sostener el flujo de las becas del gobierno estatal. Ya para entonces, el 2003, la compañía se llamaba Spintex S.A.
Se esperaba que el empresario aportara 65 millones de pesos, pero nunca invirtió más que 1 millón. Se enriqueció con los fideicomisos y 5 años después desmanteló la planta a la que el gobernador Salazar había calificado de principal punto de arranque para el desarrollo industrial en el estado. Las trabajadoras costureras de los Altos de Chiapas producían 30,000 suéteres y 57,000 playeras al año para su exportación a Iowa y Florida con la marca de Tommy Hilfiger, empresa que utilizaba trabajo infantil esclavo en Uzbekistán y Etiopía. Nassif les pagaba 2,000 pesos al mes por jornadas de 10 horas diarias y 2 domingos al mes, según el reportaje de Ángeles Mariscal en La Jornada el 12 de enero de 2007. Y un día antes de Navidad mandó a las costureras de vacaciones y cuando regresaron las hizo firmar su renuncia y recibir una liquidación de 4,000 pesos. La maquinaria que había sido traída de la huelga de Acapulco se fue de regreso a Puebla, del Gober Precioso. Como muchos empresarios del foxismo, Kamel Nassif no era un inversionista, sino un rentista de los fideicomisos del gobierno y un explotador de la mano de obra del sur, cuyo salario mínimo era el más bajo de la República, 47 pesos al día, porque, como ustedes recordarán, el salario iba por zonas del país y siempre el sureste era el menos pagado por las mismas horas que el norte. ¿Qué nos dice esta historia frente a la declaración medrosa de la senadora Gálvez? Que los recursos públicos fueron entregados por Vicente Fox como pago por las contribuciones a la fundación de su esposa, Marta Sagún, y no porque hubiera, como dice Xóchitl, una discusión sobre la cultura de los lugares en los que se subsidiaban a las maquiladoras. La evaluación del fideicomiso por parte de la propia Secretaría de Economía de Luis Ernesto Derbez arroja que 25 de cada 100 proyectos fueron apoyados sin que mediaran estudios de mercado, planes de negocios o estudios de factibilidad. Eran para los cuates. Para el gobierno fueron un fracaso. De 103 proyectos apoyados en 2002, como el de Kamel Nassif, para supuestamente crear 45,000 empleos, para 2006 ya eran solo 35 y no se habían creado ni 3,000 empleos. Es decir, lo que la senadora Gálvez pinta como unas reuniones donde se debatían las culturas de trabajar 8 horas diarias y el ecoturismo para indios remisos, era un barril de recursos públicos para ciertos empresarios amigos que no crearon empleos ni desarrollo de ningún tipo, que abrían y cerraban fábricas llevándose las mismas máquinas de coser por distintas regiones del país, ahorrándose la inversión y hasta pagar de sus utilidades los pocos salarios de hambre. El fideicomiso Marcha hacia el Sur de Vicente Fox fue acusado por la Auditoría Superior de la Federación de ser un gran fraude de 211 millones de pesos y hasta mandó inhabilitar a su secretario técnico por 20 años. Aunque en 2007, ya durante el gobierno de Felipe Calderón, el Senado pidió la comparecencia de Eduardo Sojo para que diera a conocer a qué empresas se les habían otorgado los recursos públicos, esta jamás ocurrió y la información sigue resguardada por el Instituto de la Transparencia. Ahora sabemos que uno de ellos fue el pederasta Kamel Nassif. Según los foxistas, como Xóchitl, la idea del subsidio a los empresarios era para dejar atrás lo que ellos consideran dádivas a los huevones, es decir, los programas de contención de la pobreza que en este sexenio han sacado de esa misma pobreza a 5 millones de mexicanos. Ellos, los foxistas, proponían el subsidio a los empresarios como una solución mágica. Por ejemplo, en la presentación de ese programa, Marcha hacia el Sur, que resultó en un fraude y un desfalco al erario público, Vicente Fox se hizo acompañar del secretario de Programación y Presupuesto de Rubén Figueroa Alcocer durante la matanza de Aguas Blancas, es decir, Juárez Cisneros, y de Juan Buen Torio. Era el 8 de marzo de 2001 y estaban echando a andar el programa en Chilapa, Guerrero. Fox dijo: una nueva clase empresarial ha nacido en México. Se trata del empresariado con compromiso social, que tiene cariño y amor a nuestro país. Están decididos a jugársela en proyectos para el rescate de los pobres y marginados. Vamos a trabajar juntos y los vamos a apoyar hombro con hombro para que sigan adelante con sus inversiones y generación de empleos. Pero tanto Juan Buen Torio como René Juárez Cisneros hicieron una especie de broma en ese acto con el nombre del empresario de la mezclilla que iba a obtener un subsidio para su maquiladora en Guerrero, Marcos Touché, y el subcomandante Marcos del zapatismo de Chiapas. Ojalá tuviéramos tantos Marcos como Ricardo Marcos, dijo Buen Torio. De esos son los Marcos que queremos, terció el gobernador de Guerrero, de los que invierten en México, construyen empleos y generan riqueza en las comunidades más apartadas, de los que con trabajo y compromisos con la nación construyen la paz. Juan Buen Torio llegaría a ser el encargado de Pemex Refinación en el gobierno de Fox, después de pasar por subsecretario de la pequeña y mediana empresa con Derbez y consejero de Nafin y Bancomext. Pero fue desde su cargo en Pemex que usó su puesto para traficar con gasolina robada,
por unos 30 millones de litros, según la investigación de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza en su libro Camisas Azules, Manos Negras. De acuerdo a los documentos exhibidos en este libro, Buentorio vendía contratos de transporte a sus familiares y amigos por un moche de 4%, alrededor de 400 millones de pesos, de los cuales la mitad fue para financiar la campaña de Felipe Calderón. Uno de sus cómplices en el huachicol de altos vuelos, es decir, desde la Dirección de Petróleos Mexicanos, fue el dueño de Bardal, Sergio Díaz Torres, uno de los financiadores de la Fundación Vamos México de Marta Sagún, y Carlos Salomón Cámara, asesor de la señora. Pero Buentorio jamás fue investigado por su corrupción en Pemex. Cuando una comisión de senadores se lo pidió a la Procuraduría General de la República, su titular, Eduardo Medina Mora, les avisó que no haría tal cosa. Estaba protegido por quienes tampoco investigaron a Oceanografía, propiedad de los hijos del matrimonio Fox Sagún. Ahora volvamos a la declaración de Xóchitl Gálvez de que el sur es holgazán y no merece inversión industrial. Con la historia de la pequeña maquila de Cama El Nasif y sus afluentes entre los funcionarios del gobierno de Vicente Fox, ahora sabemos que es un prejuicio que encubre una red de corrupción y fraudes al erario. No es que las indígenas de los Altos de Chiapas no tengan una cultura de trabajar 8 horas seguidas diarias, sino que los programas del panismo no pretendían, de inicio, abrir empleos o desarrollar regiones. Lo que pretendían, en realidad, era enriquecer con el presupuesto público a quienes los habían apoyado en el financiamiento de sus campañas electorales. Y es por eso que Xóchitl Gálvez habla de los indígenas y sus culturas laborales, para no hablar de su propia corrupción. Ándele, pues. Por eso, la verdad, uno que, pues, está aprendiendo a todo esto, deja que hablen los expertos, que terminan recetando y recetando de muy buena forma a estos impresentables. Señores, esto hay que viralizarlo para que entiendan realmente qué está detrás de este pensamiento y de la forma en cómo se expresan estos miserables. Cuando quieren hacer negocios en el sureste, no lo hacen pensando en la ciudadanía, ni mucho menos en apoyar a los indígenas. Primero está apoyar al de arriba, a los empresarios, a la cúpula empresarial que está ligado con estos políticos corruptos. Nos vemos, señores, que siga pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros. El pregunta. Nos vemos en una siguiente emisión.